Ustedes, la gente va a tomar conocimiento de que estamos conmemorando el día 14 de noviembre, fue el Día Mundial de la Diabetes. La Dirección de Salud de Capitán Sarmiento tiene el gusto de presentar al doctor Merlino y a la licenciada María Morillo para comentar el tema. Les agradezco nuevamente la presencia de ustedes. Carlito. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La idea de hablar un poquitito de esto que surge desde las CAPS y desde del sistema de salud de nuestro pueblo, digamos, es para concientizar un poquitito de la diabetes, que es una verdadera pandemia mundial que nos viene afectando hace muchos años, a todos en general, a toda la humanidad en general. Y la Organización Mundial de la Salud, junto con otras organizaciones, han decidido que desde el año 91 se celebra el 14 de noviembre como el Día Internacional de la Diabetes, con el fin de que justamente se den este tipo de charlas y podamos concientizar a la gente de que esta enfermedad es una enfermedad que afecta a mucha gente y que puede ser grave para la salud de todas las personas en general. Entonces hay que tener en cuenta que es una enfermedad que viene progresando continuamente y que viene aumentando su número de afectación a la gente a la que afecta. Entonces no podemos dejarla pasar de alto y tomar como que no pasa nada, ¿sí? La diabetes, para centrarnos un poquitito qué es cuando la insulina que se genera en el páncreas es insuficiente, el páncreas genera poca insulina, o en su defecto la insulina que genera no puede ser utilizada correctamente por los tejidos del organismo. Entonces esa insulina cuando empieza a ser deficiente o empieza a funcionar mal, empieza a aumentar la glucemia, aumenta los valores de glucemia en la sangre, del azúcar en la sangre. Eso hace que aparezca la hiperglucemia y esa hiperglucemia va a llevar aparejado afectación de muchos órganos, ¿sí? Entonces, para centrar un poquitito, sabemos que existen dos grandes tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y hay otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es la que antiguamente se llamaba infanto-juvenil, es la diabetes que afecta principalmente a los niños, a los chicos, y es una diabetes que se produce porque no conocemos cuál es la causa que lo produce, pero lo que pasa es que las células pancreáticas empiezan a producir menos insulina y empiezan a morirse, por decir de alguna forma, y dejan de producir insulina en algún momento. Entonces esos pacientes van a necesitar el reemplazo de insulina y la insulinización quizás desde muy jóvenes. En cambio, la diabetes tipo 2 habitualmente empieza con una resistencia a la utilización de insulina, y eso va a llevar a que se produzca mucha más insulina desde el páncreas hasta que llega un punto donde el páncreas se agota, y una vez que se agota empezamos a requerir medicación en un principio y quizás en algún momento insulina para poder suplantar esas necesidades que hacen falta. Entonces la diabetes tipo 2 tiene como un proceso para llegar hasta la enfermedad, y ese proceso habitualmente se da por la obesidad central y la mala alimentación que llevamos y la falta de actividad física, que ya vamos a hacer hincapié un poquito más adelante, y habitualmente es para personas adultas, pero cada vez se ve más que los niños padecen este tipo de diabetes. Entonces antes, que hace unos años atrás, o hace muchos años atrás, nosotros teníamos la diabetes 1 para los chicos y la 2 para los adultos. Hoy ya podemos decir que la diabetes tipo 2 afecta a los niños también. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que ir haciendo hincapié desde chicos en este tipo de cuidados. Y la diabetes gestacional es una diabetes que afecta principalmente a las mujeres en el periodo gestacional, con valores no tan altos como para decir que son diabéticas, pero afecta solo en ese momento. El problema que tiene es que durante la gestación puede generar alteraciones en la madre y en el feto, y luego del nacimiento puede generar alteraciones en el bebé, y los dos tienen riesgo a futuro de padecer diabetes. Entonces no es un dato menor, digamos. Los síntomas de la diabetes, los síntomas son, nosotros desde la facultad ya nos enseñaban tres grandes síntomas para la diabetes: polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Qué significa? La polidipsia es que
se ingiere mucho líquido, el paciente diabético tiende a deshidratarse, tiende a perder, cuando la glucosa aumenta un cierto valor, cuando pasa a los 180 en realidad, se empieza a eliminar por orina. Y cada que eliminamos una molécula de glucosa, se eliminan 2 moléculas de agua, lo cual hace que la persona con diabetes se vaya deshidratando paulatinamente en el tiempo, y eso hace que se deshidraten, tengan más sed y tengan mucha necesidad de ingerir agua y líquido, quizá de una manera extremada, digamos. Esa glucosa que se elimina es glucosa que no se utiliza, entonces las células no les llega suficiente glucosa y siente sensación de hambre, entonces tienden a comer mucho y a adelgazar. Y después el cansancio también es un síntoma que tienen bastante seguido los diabéticos. Otro tipo de síntomas puede ser visión borrosa, que demoran en curar las infecciones, las heridas que curen lento, bueno, y entre otras cosas que pueden ser. Pero habitualmente lo que sucede hoy es que no nos damos cuenta de la diabetes con estos síntomas. Son pocos, la verdad que habitualmente cuando pasan estos síntomas es una diabetes que está bastante avanzada. Lo que está sucediendo mucho en esta época en la que vivimos es que los síntomas de diabetes no llegamos a tener tan floridos los síntomas, entonces no habría que esperar esos síntomas para decir si tengo o no tengo diabetes. Lo que hacemos es hacernos controles periódicos de análisis de sangre, y con esos análisis de sangre podemos ir viendo o ir prediciendo cuándo podemos llegar a ser diabéticos, si en algún momento lo vamos a hacer. ¿Y qué valor es el que más se utiliza? El de la glucosa. La glucosa en sangre, lo normal es que sea menor a 110 y mayor de 126 es un valor para diabetes. Mayor de 126 en 2 ocasiones. Hay que sacar sangre por lo menos con una semana de diferencia, controlar si da más de 126 es diabético y si da menos de 110 es normal. Y entre 110 y 126 es como un gris, es como una nebulosa. Son pacientes que tienen glucosa alterada en ayunas, ¿sí? Que es un predictivo a la diabetes. El paciente que tiene 120 o 115 en varias ocasiones probablemente esté con insulinoresistencia, esté necesitando mucha insulina para poder bajar la glucosa, lo cual no llega a bajar el límite de normalidad, pero lo baja lo suficiente para no ser diabético. Pero en algún momento ese páncreas se va a agotar, se va a cansar, va a dejar de producir insulina, y cuando deje de producir insulina o deje de producir la cantidad que está necesitando, ese paciente va a pasar a ser diabético y lo vamos a poner dentro de las estadísticas de diabetes. Y nosotros, ¿por qué nos alarmamos o por qué hacemos hincapié y por qué existe este día y demás? Bueno, en el año 1980 en el mundo había 108 millones de diabéticos y en el año 2014 había 422 millones de diabéticos a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud, lo que implica que se cuadriplicó prácticamente la diabetes en el transcurso de esos años, que es un dato realmente alarmante, y se estima que para el 2045 van a ser más de 700 millones. Y uno dice, bueno, también la población mundial aumenta. Está bien, fantástico, la población mundial aumenta, pero en porcentaje de poblaciones aumentó de un 4,7 a un 8,5%, lo cual casi se duplica la cantidad de diabéticos en el mundo. Entonces es un dato que realmente hay que tener en cuenta, por todos los problemas que trae aparejada la diabetes después. En Argentina se estima que más o menos el 12% hay de prevalencia de diabetes, lo cual es un número extremadamente alto. Y para tener en cuenta, la diabetes no es una enfermedad que afecte a personas ricas, es una enfermedad que cada vez se ve más en los países de bajos ingresos. Ya lo va a explicar la licenciada, el tema de la alimentación. Claro. Y en el tema de alimentación se ve que los países de mayores ingresos han tenido inclusive en algunas décadas retroceso de la cantidad de diabéticos, a diferencia de los países en vías de desarrollo, en los cuales siempre ha ido en aumento y cada vez aumenta más y cada vez preocupa más a la salud pública esto. Hay que tener en cuenta, vamos a seguir un poquitito, a ver si tengo algo acá para ir diciéndole. Bueno, hay que tener en cuenta la repercusión que va a tener sobre la salud la diabetes.
¿Por qué? Porque uno habla de diabetes y pareciera que no pasa nada con la diabetes, porque una persona diabética en general, a lo sumo que le baje o le suba la diabetes, puede tener algún que otro síntoma. Pero el problema de la diabetes en realidad es que va afectando, va pegándose esa glucosa en todas las células del organismo. Entonces va afectando todo el organismo, en mayor o menor medida, depende de cada órgano, va afectando en mayor o menor medida. Sabemos que en el corazón o en el sistema cardiovascular los pacientes diabéticos tienen entre 2 y 3 veces más riesgo de sufrir un infarto, un ACV o cualquier tipo de obstrucción arterial en miembros inferiores o de cualquier tipo de arteria. En lo neurológico, los pacientes les va a afectar, o sea, esa glucosa se les pega en las vías de los nervios, digamos, y al pegarse en eso hace que los nervios trabajen mal y se produce lo que se llama neuropatía diabética. La neuropatía diabética son dolores en las piernas y pérdida de sensibilidad. Cualquier persona que tenga diabetes conocerá del tema, sabrá que tiene calambres, dolores en las piernas muy difíciles de tratar y que a su vez, al tener poca sensibilidad, y ya sabemos que la circulación también se afecta, por lo tanto las arterias van perdiendo la capacidad de llevar sangre porque se van tapando de a poquitito, esas personas sienten poco y inclusive tienen pocas defensas, entonces cualquier lastimado, cualquier raspadura y demás, se va mucho más en curar, se sobreinfectan y esa es la causa por la cual hay muchos pacientes diabéticos, porque se lastiman un dedito del pie, no se enteran que se lastimaron, tienen una úlcera y eso se infecta y va creciendo y cuando se dan cuenta, porque no tuvieron nunca dolor, cuando se dan cuenta ya hay una infección avanzada. Entonces es una de las principales causas de amputación en el mundo. Y venido a colación de esto, siempre se recomienda que los pacientes diabéticos no se corten las uñas solos, que tengan un podólogo, que alguien que les mire los pies continuamente, porque de esa forma se puede evitar. Ahora se usa mucho, se estila mucho esto, pero en una época, hace unos años atrás, no se sabía tanto, no se utilizaba tanto el podólogo en sí, entonces la mayoría de las amputaciones venían por que se cortaban mal las uñas. Parece una tontera, pero se cortaban mal las uñas, se les infectaba y ahí empezaba el problema. También es una de las principales causas de ceguera en el mundo, no digo la principal, pero una de las principales causas de ceguera, y es una causa de disminución de la agudeza visual, digamos, porque ahora hay muchas medicinas, muchos medicamentos y demás para evitar el progreso de la diabetes en la retina, pero a pesar de eso se ven muchos casos de ceguera y de disminución de la agudeza visual. Y también es una causa muy importante de insuficiencia renal. Muchos de los pacientes que dializan empiezan con diabetes, hipertensión y demás enfermedades. Hay que tener en cuenta que la asociación entre hipertensión y diabetes es muy alta. Y hay que tener en cuenta que el tabaquismo, el fumar, que también se asocia mucho a todo esto, es una causa de diabetes. No es una causa de diabetes directa, pero predispone a que se produzca diabetes también. Entonces hay que tener en cuenta y hay que hacer hincapié en todo esto para poder prevenirlo. La verdad es que la diabetes en sí no es una enfermedad aislada. Habitualmente se da en pacientes que tienen sedentarismo, tienen obesidad habitualmente central, porque la grasa abdominal es la principal causante de diabetes. Entonces el gordito y el gordito que tiene panza inclusive es el que más riesgo cardiovascular tiene y el que más riesgo a padecer diabetes, porque esa grasa que se acumula en el abdomen es grasa que genera la resistencia a la utilización de la insulina. Entre otras un montón de cosas que produce, porque en las mujeres también puede producir aumento de cáncer de mama, de ovarios poliquísticos, bueno, hay un montón de cosas que seguramente en algún momento hablaremos de obesidad y hablaremos de todo eso. Entonces, para prevenir esta enfermedad, ¿qué le vamos a decir? Primero, la dieta que ya va a dar intentar mantener el peso adecuado, hacer ejercicio regular, todos piden por lo menos 30 minutos todos los días. Nosotros desde la cardiología siempre insistimos que no sean menos de 40-45 minutos el ejercicio y que nunca sea menos de 150 minutos semanales. Que eso fue la última recomendación y que en todos los congresos ya se pide que sean 300 minutos semanales por lo menos de ejercicio físico. Entonces cada vez pedimos un poco más, ¿sí?
Por supuesto que si ya padecemos la enfermedad hay que intentar controlarla. Hay casi, yo creo que es un tercio o la mitad de la población diabética que no tiene el control de las glucemias como debería tenerlo, a pesar de saber que tienen, a pesar de estar medicados. Y a tener en cuenta desde la parte de política de todo esto, es que la diabetes existen programas provinciales y nacionales para la diabetes, por lo cual el acceso a los medicamentos está garantizado. Que no lo tomemos o que no podamos, porque a veces hay que hacer trámites, papeleos y demás, que sea más difícil para unas personas u otras, pero el acceso a la medicación está garantizado en la mayoría de las veces. Siempre va a haber deficiencias, vivimos en Argentina, hay que tener en cuenta eso, pero sin medicamentos es muy raro que podamos dejar a alguna persona, entonces, porque sabemos que las consecuencias a largo plazo van a ser peores. Entonces, si no le damos el acceso al medicamento, después tendremos un gasto muchísimo mayor. Carlos, te agrego, además de lo que marcaba que el Estado lo tiene que garantizar, también las obras sociales están obligadas a garantizar. Por supuesto. Sí, las obras sociales, la gran mayoría sacando PAMI, que posiblemente entregue la mayoría de, por lo menos una cinta diaria para... El problema está en el resto no lo hace. El problema está en las tiras reactivas para los controles, claro. Eso es cierto. Y hay una deficiencia muy alta en el tema de las tiras reactivas para los controles domiciliarios, digamos. Lo admito con toda razón, no tengo la solución tampoco, pero sé que los medicamentos se pueden conseguir. A veces... Si me permitieran, un programa se llama PRODIABA, por lo cual se administra en forma gratuita la medicación desde los centros de atención primaria de la salud a todos los pacientes registrados. Y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires envía la medicación y la gente tiene la medicación, aquellos que no tienen acceso a obras sociales o prepago, en forma gratuita. Simplemente es cumplir unos requisitos burocráticos, pero cumplidos estos, realmente la provisión tanto de medicamentos de todo tipo, tanto de medicamentos orales como insulinas, que son caras también. Es decir, que no hay excusa de que no puedo comprar el medicamento. Y si me permitís, Carlito, sí, yo ya estoy terminando, así que le dejamos es una enfermedad silenciosa. Invitamos a que la gente sea un control anual de glucosa en sangre y que aquellos que tienen diabetes, porque le dio alta y el médico dice hay que hacer tratamiento, tenga un control estricto, porque la enfermedad controlada es como si no existiera. La calidad y la cantidad de vida es la misma del diabético que el no diabético. El problema es que como no da dolor, habitualmente, sobre todo al comienzo, dicen no pasa nada. Coma aparentemente lo mismo, lo va a decir Marina en un ratito, pero no es lo mismo. Y hay que tomar conciencia de lo importante que es la enfermedad, del daño que le hace, y la mayoría de amputados, de ciegos, de disminución de la visión, todo eso es consecuencia de la diabetes, que se puede controlar. Perdóname. No, por favor. Se sabe que la diabetes mal controlada o sin tratamiento disminuye al menos 10 años la expectativa de vida de la persona, y sin duda disminuye la calidad de vida en gran medida. Y yo creo que ya le dejemos hablar a Mariné, que ahora tenemos acá. Le agradezco, Carlito. Vamos a contestar algunas preguntas. Mariné, por favor, la otra parte tan importante que es la alimentación. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias a la Dirección de Salud por esta invitación. Bueno, sumándome a todo lo que acá dice el doctor Molino y acá el doctor Graciosi, la diabetes es una enfermedad de una prevalencia muy elevada, que desde la salud pública, por supuesto, impacta, porque ya lo vemos de los niños muy pequeños que a través de una mala alimentación empiezan a desarrollar en tempranas edades sobrepeso y obesidad, como explicó el doctor, insulinoresistencia, a partir de esa insulinoresistencia una diabetes futura, y acá está totalmente relacionado con la alimentación de que ya llevan desde los pequeños años. En nutrición hablamos de alimentación saludable cuando decimos que está compuesto de un 55% de carbohidratos, la alimentación, que serían todo lo que tenga que ver con harinas, amasados, cereales, el pan, las galletitas, el arroz, la polenta, los fideos. Todos esos alimentos deben estar incluidos en no más de un 55% de la alimentación, porque los carbohidratos son los que nos dan energía, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? Este porcentaje de carbohidratos cada vez se eleva más en el mundo, porque tenemos más alimentos industrializados, de repente empezó a aparecer la pizza, la empanada, la tarta, las galletitas dulces, los amasados caseros, las facturas.
un montón de productos que si bien están hechos con harina, le suman grasas y azúcares. Y acá está uno de los mayores problemas. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono están los complejos, que serían los alimentos que el cuerpo necesita para la energía, y están los simples, que serían los azúcares, que son los libres, el azúcar de mesa, la miel, todos los productos que la industria hoy le agrega azúcares, que se le llama de repente jarabe de maíz de alta fructosa, que esto no lo conocemos, pero está en casi todos los ingredientes de los alimentos infantiles, porque dan sabor dulce importante, porque abaratan los costos de la industria y cada vez más utilizados, como un montón de otros ingredientes que están hechos a partir de azúcares y que no lo sabemos, están ocultos. Estos son el gran disparador en los niños de sobrepeso y obesidad, entre otras causas, y lo que está llevando entonces a uno de los mayores aumentos de la prevalencia de diabetes. En el caso de los azúcares ocultos, me gustaría mostrar algunas imágenes, porque es muy impactante cómo cada vez más estamos consumiendo productos que no sabemos que tienen este azúcar oculto y que ocupan más del 30% de la alimentación, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que estos hidratos de carbono simples no sobrepasan el 5% de las calorías totales de la alimentación. Y estamos por encima del 30%, entonces es imposible que los niños no sigan desarrollando sobrepeso y obesidad, y los adultos aún más, cuando nos encontramos con este tipo de, por ejemplo, de productos, que lamento que haya marcas, pero lo que quiero mostrar con esto es que de repente tomarse una gaseosa chica de 600 mililitros o un agua saborizada, que sería más o menos lo mismo, ya nos está aportando una cantidad de azúcares ocultos, ¿sí?, que sobrepasa la recomendación. En el caso de una gaseosa, entonces, estamos alrededor de los 50 gramos de hidratos de carbono simples por día, ¿sí? Entonces ya con una gaseosa chica ya superamos ampliamente la recomendación de azúcares. Si a esto le sumamos, por ejemplo, galletitas, estas que vienen con pedacitos de chocolate, 4 galletitas ya estamos en 30 y pico por ciento, 34 gramos más. Chocolates chiquititos, uno sabe qué le va a hacer al nene, un chocolate, una barrita de chocolate, ya está una barrita aportando 14 gramos de hidratos de carbono en forma de azúcares, más una leche chocolatada pequeña, 56 gramos, bebidas energizantes, que por ahí uno, ¿quién se va a imaginar que una bebida energizante aporta alrededor también de 50 gramos? O sea, tenemos torrones de azúcar alrededor que muestra la proporción. Cada uno de estos torrones de azúcar tiene 4 gramos de azúcar, entonces si uno multiplica, por ejemplo, 13, 14 torrones de azúcar, ¿sí? Y después está todo el azúcar que uno consume habitualmente, en el mate, en el té, en el café, en las infusiones. La gente que toma mate todo el día con azúcar no tiene idea de la cantidad de azúcar que está consumiendo todo el tiempo, entonces es imposible no sobrecargarnos de esto. Entonces, para poder llevar a una alimentación adecuada, en el caso del paciente diabético, lo que más se recomienda no es por ahí hablar de dieta, porque genera como un impacto de decir no voy a poder hacer la dieta, ¿cómo yo? Es valorar los alimentos que sí una persona puede llevar día a día y que hay reemplazos. Hoy también la industria, como tiene lo negativo de que utilizamos muchos ingredientes a base de azúcares, también la industria utiliza productos que reemplazan el azúcar y los reemplazan por endulzantes o edulcorantes. Hoy hay mucha variedad de edulcorantes, que eso después se evalúa cuál es el mejor para cada caso. Entonces podemos reemplazarlos, los alimentos que son, por ejemplo, las gaseosas, podemos utilizar las light, las bebidas se pueden pasar a cualquier opción sin azúcar, aunque por el riesgo de deshidratación que tiene el paciente es muy importante el consumo de agua, o sea, nunca hay que dejar de tomar agua. Lo otro son reemplazos ocasionales, ¿sí? Y después valorar los alimentos que la persona necesita, que serían aquellos que son adecuados en proteínas, en nutrientes, tratar de llevar una alimentación a base de fibras. Por eso que es tan importante en el diabético y en la población en general, diría, comer todos los días 5 porciones de verduras y frutas. ¿Por qué? Porque ese color que nos aportan las verduras y las frutas, tenemos muchas vitaminas y minerales que no los tenemos presentes en otros alimentos. Por eso que también para el diabético se suma por las fibras, ¿sí? Y muchos dirán, el diabético puede comer de todo, puede comer remolacha, puede comer zanahoria. Sí, el diabético debe comer todo tipo de vegetales de color. ¿Por qué? Porque esos azúcares que tienen esos alimentos son azúcares intrínsecos del alimento. No tienen el mismo poder glucémico de elevar la glucemia como lo tienen los azúcares simples. ¿Sí? Como mencioné, el caso del azúcar común, la miel, las bebidas y todos los productos
endulzados con azúcar. ¿Por qué se puede comer este tipo de vegetales? Porque tienen muchas fibras. Y las fibras, justamente, lo que producen en el alimento es enlentecer la absorción de glucosa. Entonces, por un lado estamos dando beneficios con las verduras y las frutas en poder comer vitaminas, minerales y bajo valor de calorías, y además poder agregar fibras a la alimentación del diabético, que es tan importante. Por otro lado, hacemos hincapié en una correcta técnica de cocción, ¿sí? Es muy importante explicarle al paciente cómo tiene que combinar un plato de alimento. ¿Por qué? Porque tienen que estar las proteínas, tienen que estar las carnes, que las carnes no suben la glucemia, al contrario, le aportan muchas proteínas al organismo, y tienen que estar combinadas con estas verduras y frutas, y muy baja proporción de lo que serían los cereales de mesa, arroz, fideos, y también pueden estar utilizando legumbres. De cualquier manera, esta combinación siempre es muy individual de cada persona. ¿Por qué? Porque podemos estar frente a un individuo que además de diabetes tenga colesterol alto, tenga triglicéridos altos o tenga obesidad. Entonces se puede adaptar a cada individuo la alimentación y a las condiciones también socioeconómicas. Una alimentación para el diabético muchas veces resulta ser un poco más costosa que una persona no diabética, porque tiene que estar seleccionando mejor los alimentos. Pero cuando uno le explica al paciente los alimentos que no debe ingerir, también está ahorrando, porque si dejamos de comprar galletitas dulces, productos de panadería y pastelería, y empezamos a elaborar alimentos caseros con harinas de repente integrales, sin utilizar tanta grasa, tanta sal, que es tan importante también reducir el consumo de sodio, de sal en los pacientes diabéticos, ya estamos haciendo un paso adelante. Bueno, el tema del agua, que es fundamental. Y también me quiero detener en esto que afecta cada vez más a la población infantil, que son los ultraprocesados, que son aquellos alimentos de bajo valor nutricional, alta cantidad de calorías por porción, y que no le aportan al organismo ninguna sustancia indispensable. Y ahí es donde utilizamos, están todas las golosinas, los productos de comidas rápidas, ¿sí? Hamburguesas, papas fritas, panchos, que hoy están utilizados por los niños y por las mamás, que por ahí estamos apurados y damos muchos productos así tipos prefritos o comidas en sándwich, y estos alimentos son de escaso valor nutricional y cada vez aumenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad, y por lo tanto de diabetes. Otra recomendación fundamental es que, como ya se dijo, la actividad física esté presente a diario. La Organización Mundial de la Salud, por supuesto que esto lo pone en énfasis, porque en los niños no solamente evita la diabetes, sino un montón de otras patologías asociadas al sobrepeso y la obesidad. Y un dato muy importante que pasa en la Argentina es que cada vez se ve que los niños hacen menos actividad física, ¿sí? Principalmente las niñas. Se estima que un 12% de las niñas hacen actividad física y un 20% de los niños la hacen, por lo tanto es muy baja para la recomendación. Y bueno, y las recomendaciones entonces finales es llevar una alimentación saludable, ¿sí? No hablar de dieta, sino de alimentación posible, alimentación saludable. Llevar un peso adecuado, ¿sí? Tener un peso para cada edad que sea el recomendado para esa persona, para los niños en el caso de crecimiento y desarrollo, y en el caso de los adultos para no generar grasa abdominal de más, que es acá el eje de la cuestión de la diabetes tipo 2. Y por supuesto llevar un control de glucemia, como ya se dijo, y de actividad física. Así que bueno, creo que con esto más o menos vamos terminando, porque si prevenimos, si hacemos una alimentación saludable, estamos además de preveniendo la diabetes, estamos preveniendo un montón de enfermedades cardiovasculares, obviamente de obesidad, estamos disminuyendo los casos de prevalencia de problemas de colesterol, de dislipemias, ¿sí? Entonces los invito a plantearse cada uno de ustedes cómo está llevando su alimentación, cómo estamos alimentando a los niños, y tratar de, en principio, disminuir estos carbohidratos simples o azúcares de día a día para no seguir sobrecargando, ¿sí? Y llegar a un caso más extremo de diabetes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Hay un mensaje que tenemos y dice qué importante esos datos, verlos en ejemplos concretos, y qué importante sería el compromiso en los kioscos de las escuelas. Bien, esto siempre se menciona porque los chicos no van a comprar golosinas, y bueno, la idea es que evitemos los juguitos, esos concentrados, porque en porciones muy chiquitas los niños consumen mucha cantidad de azúcares, y obviamente hay que ofrecer fruta, que yo sé que es lo más difícil, pero hay lugares donde se han hecho pruebas y ha funcionado. Tal día de la semana se consumen solamente frutas, y así ir disminuyendo, porque es imposible que los niños dejen de comer todos estos productos, pero sí hay que ir disminuyendo las
veces por semana que se están introduciendo y el día a día. Tienen que ser alimentos ocasionales, alimentos de rara vez, y no como están presentes todos los días. ¿Por qué? Porque está el azúcar oculto en un montón de productos que no lo sabemos y entonces estamos sobrecargando demasiado. ¿Hay alguna fruta que se recomienda no comer? En el caso de los diabéticos se prioriza según cada caso, por ahí la banana, el higo y la uva, que son dentro de la fruta los que tienen mayor proporción de carbohidratos y son los que se evalúan de forma individual, ¿sí? Pero después las frutas se pueden consumir todas. Carlos, vos marcabas el ingreso, el aumento de la enfermedad en las últimas décadas, y hay dos temas que son puntuales. Uno es el mayor acceso a la tecnología que ha tenido la gente, que por ahí ha generado sedentarismo, y otro también el cambio en la producción de alimentos a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, sin duda. Cada vez se hacen más alimentos ultraprocesados, como dice Mariner, y cada vez están más al alcance de uno. Y donde vas te chocas con ese tipo de alimentos. Lo de los kioscos de los colegios es un ejemplo, pero cualquier supermercado o hipermercado al que vos quieras ir vas a encontrar, ni bien llegás, los productos más tentadores, y al salir en las líneas de caja vas a encontrar que te venden chocolates y dulces y todo lo que más te tenta, digamos, ¿sí? Eso, yo creo que eso habría que hacer políticas de cambios radicales, donde realmente esos productos estén más escondidos, más, donde no sea la normativa. Yo creo que en los colegios también tendrían que poner, capaz que no verduras, pero barritas de cereales, no frutas, digo, sí. Por ahí. Pero bueno, son cambios. Hay gente que se dedica, hay un montón de proyectos presentados sobre estos temas en todos los ministerios, en todo el mundo, pero me imagino que llevarlo a cabo debe ser difícil, y la industria se inclina más hacia esto porque son más fáciles de vender y más comercializables. Pero aparte, Carlito, perdón, a los padres, no les den dinero a los chicos para que compren cosas en los kioscos. No es tan complicado. Es decir, si no le dan dinero, no tienen posibilidad de comprarlo. En realidad, en todos los colegios se les sirve a los niños una merienda o desayunos, en todos los colegios públicos y privados, o sea que ya esa colación estaría asegurada. La compra de kiosco tendría que ser para un día a la semana, pero llevarse siempre los niños la bebida, el agua, hay que insistirle con que lleven agua. Ya con que se prohíba el ingreso de gaseosas o de jugos comerciales estamos haciendo una gran producción de azúcares. Y tal vez ofrecer que los padres puedan mandar la barrita o puedan mandar, por ejemplo, alguna galletita casera con elaboraciones de menos de azúcares. Todo esto también está llevando a que la vida que llevamos hace que elaboremos menos, ¿sí? Porque los papás, por falta de tiempo, obviamente es entendible que es más fácil dar dinero y no ponerse a elaborar un budín casero o unas galletitas caseras con menos azúcares. Así que bueno, es todo un cambio de concientización que desde la escuela se está intentando cambiar mucho, porque ya está bajando también desde los consejos escolares las proporciones de azúcar de los alimentos. Pero bueno, es un trabajo entre todos. He notado que en casos especiales, por ejemplo, para aquellos diabéticos, ¿no? O sea, diabéticos tipo 2 que no tienen insulina, más frecuente. El estrés ha producido elevaciones altas por algún caso específico, ha producido una elevación. ¿Cómo cuesta bajarlo después y volver a la normalidad? Sí, yo creo que eso va a manejarlo cada persona con su diabetólogo, su médico en particular, por el ajuste de la medicación, inclusive en los momentos donde más estrés esté sufriendo, digamos. Pero el estrés es un causante de que aumente todo tipo de enfermedades cardiovasculares, inclusive la diabetes, porque también sube la presión, pero van aparejados muchas cosas. Habitualmente la persona que está estresada tiene menos tiempo para cocinarse, menos tiempo para hacer actividad física, y habitualmente todo eso lleva inclusive a comer mal o agarrar cualquier cosa. Y bueno, es como un sinfín de cosas. La verdad que el estrés, nosotros ponderamos el tratamiento del estrés, lo cual es muy difícil de hacer, pero sabemos que afecta a todo, en todos niveles afecta a la salud. Entonces, porque cualquier persona, inclusive hasta se ha demostrado o se ha intentado demostrar la asociación entre cánceres y estrés. Entonces el estrés realmente afecta a todo, y regular la diabetes en un paciente que se le sube o se le baja, hay que individualizarlo en cada persona en particular.
porque si no es muy difícil, en general no a todos les pasará lo mismo y no a todos les subirá de la misma manera, entonces el tratamiento es distinto. Lo que sí, intenten tratar el estrés para no sufrirlo tanto. Muchas gracias. Y la actividad física falta. Bueno, La realidad que... vos lo sabés. Y bueno, bueno, no sé si nos tiene... No, uno para el doctor Graciosi. Y además, doctor, con el COVID-19, la diabetes es algo Factor de peligroso. riesgo muy importante. La diabetes es un factor de riesgo para cualquier tipo de patología, para cualquier tipo. Las infecciones en un diabético es como un incendio y le tiras nafta. Es terrible lo que se acelera. Es decir, que la diabetes es una enfermedad silenciosa que detectada a tiempo se puede tratar y hay tratamientos perfectos, hecho todo lo que dijo el doctor, y lo que dijo Mariné, la dieta, el ejercicio, la medicación. Y en los centros de atención primaria de salud, acá en Capitán Sarmiento, está todo accesible. Ambos profesionales trabajan en los centros. Ambos, Mariné hace la dieta, el doctor o quien corresponda a médicos clínicos hacen las indicaciones que correspondan medicamentosas, hay un seguimiento, un control, la provisión de medicamentos es gratuita, como dije, es decir que no hay ninguna excusa para no hacer lo que hay que hacer. Es decir, cuidarse, detectar, sos diabético, no es un problema, hay que ocuparse, no hay que preocuparse. Y ocupado, tiene solución el problema. Cantidad de vida del diabético que se controla la misma que el no diabético. Y calidad de vida exactamente la misma. Tanto de una criatura insulino dependiente como de un adulto tipo 2. Es decir que yo creo que el objetivo fundamental de esta charla es que nos quede conciencia que esta es una enfermedad muy importante, que es detectada a tiempo, con análisis de sangre, con controles por lo menos una vez por año, como mínimo, permite el tratamiento correcto y no nos quita ni cantidad ni calidad de vida. Doctor, estamos en el hospital, está usted presente, imposible no preguntarle por los 5 casos que tenemos utilizando respiradores, ¿no? De vecinos. Bueno, no es el motivo de la reunión, pero yo aprovecho para contestar y poner en conocimiento de la gente que nosotros tenemos en este momento 5 personas internadas por COVID, los 5 personas están en terapia intensiva, no hay nadie internado en el piso y los 5 están en una situación estable, con oscilaciones. Lamentablemente la permanencia en terapia intensiva es por muchos días, a diferencia de otras patologías que a lo mejor el respirador se utiliza 2, 3, 5 días y generalmente andan bien. En estas circunstancias son 10, 15 días, con el ejemplo del Núñez, que lo digo el testimonio, nos habla que esto es así. Así que tenemos 5 personas internadas, las 5 con respiradores. Para tranquilidad de la gente, ojalá que no utilicemos ninguna persona en respirador, pero de ser necesario tenemos más respiradores a disposición. Ayer llegó uno más, tengo entendido. Sí, señor. Fabián Ferrario, que siempre se porta muy bien con nosotros, le pedimos uno más y nos presta un respirador para tener, ya tenemos uno, tenemos otro más. O sea, que hay 8 ahora. Y tenemos cicladores también. Es decir que realmente ojalá que no los utilicemos, porque esto no es frecuente que de 5 a los 5 necesitan respiradores. Pero bueno, son cosas que ocurren. ¿Quedarían entonces cuántos libres, doctor? De respiradores libres quedan 2 respiradores libres y 2 cicladores que se llaman, que el doctor que está en la terapia le puede explicar la diferencia entre respirador y ciclador. Es una cosa técnica, ¿verdad? No, es simplemente que los respiradores podemos manejar más parámetros, se pueden programar diferentes cosas que por ahí los cicladores nos cuesta un poco más esas programaciones. Pero bueno, la verdad que esperemos la gente que se cuide, pedimos siempre lo mismo, que no nos relajemos, el uso del tapabocas, las reuniones sociales lo más reducidas posibles, usar los ambientes abiertos. Si visitamos a nuestros padres, abuelos o cualquier persona, yo entiendo que la población juvenil tenga mucha dificultad en no seguir su vida natural, digamos, sabiendo que el porcentaje de complicaciones de la gente joven es muy bajo, entonces entiendo, pero bueno, procuren mantenerse o cuidarse mucho cuando van a ver a los abuelos, los padres y demás, porque realmente la situación es difícil y estar en esta situación como está esta gente que tenemos hoy es complicado y no está bueno que sea de esta manera, ¿sí? Entonces cuidémonos, usemos los tapabocas, intentemos juntarnos menos. Yo he visto mucho, la verdad que salgo y veo en el centro o inclusive en la calle en general la gente que ya se relaja y anda sin tapabocas, por más que lo hayamos tenido, hayamos padecido y ya hayamos recuperado de esto, usémoslo porque no conocemos
si hay posibilidades de que podamos contagiarnos y contagiar. La verdad que a veces no se sabe del todo todas las formas de contagio de esta enfermedad, entonces intentemos seguir manteniendo estas medidas de prevención que hacemos, que se vienen hablando desde hace tanto y que creo que todo el mundo las sabe mejor que yo. Intentemos no relajarnos porque realmente no colapsó, no tenemos miedo de que colapse el sistema de salud tampoco, pero intentemos no jugar con la suerte también. Doctor, ¿los 5 vecinos tienen enfermedades preexistentes? Sí, no, digamos, algunos sí, otros no, algunas más graves, otras menos. No hay posibilidad de decirles quién, porque uno si plantea eso, yo creo que plantea, bueno, él porque tiene esto le pasó, al otro porque tiene eso le pasó, y nos quedamos siempre con que hay algunas personas que no tienen mucho y lo mismo les pasa. Yo tengo amigos en Buenos Aires, jóvenes de 30 y pico de años, 40, y que la han pasado muy mal con las infecciones estas, sin enfermedades preexistentes. Entonces, a veces no es lo que tenemos de antemano, sino la suerte que nos toca. Y lamentablemente yo creo que ahí es donde tenemos una deficiencia en la medicina, que no podemos predecir a quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal en esta enfermedad. Entonces, si vos me preguntas si a vos te va a ir bien o mal, no tengo ni idea, porque hay gente que tiene muchas comorbilidades, tiene muchas enfermedades y lo ha pasado como si nada, y otra gente que no tiene tantas cosas, porque tenemos pacientes que son solo hipertensos. Núñez era solo hipertenso y sin embargo estuvo 40 días internado y la pasó mal, digamos. Entonces, y si nos ponemos a ver, hipertensión, un porcentaje muy alto de la población lo tiene, y solamente eso, un sobrepeso. Muchos tenemos sobrepeso y no quiere decir que vaya a ser sí o sí que andemos mal, pero realmente no hay que pensar, bueno, él porque es flaco, delgado y atlético le va a ir bien, no necesariamente, ¿sí? Entonces todos tienen que cuidarse de la misma manera. Los 5 pacientes internados, doctor, Sí. su estado de salud, ¿cómo es el por hoy? Bueno, nosotros intentamos dar el parte médico a cada persona en particular porque quedaría mal decirlo. No, obviamente. Sin duda que va a haber que hay partes médicos que son mejores que otros, y cualquier persona que tenga una neumonía por COVID y esté con un respirador está grave. Desde luego, si no estaría con un respirador en una terapia intensiva. Usted dijo que no tiene miedo que colapse el hospital. Por ahora no tenemos miedo de colapsos de terapia. Profesionalmente si ingresaría alguna persona más o con estos 5 pacientes, ¿está preparado para atenderlos a todos? Sí. Ahora tenemos 2 camas más libres dentro de la terapia, y tenemos la otra terapia que tenemos un paciente que está estable y que podría estar en sala también, y tenemos 3 camas más en ese lugar, que si hace falta se utilizarán. Claro. La realidad es que el sistema por ahora se mantiene en condiciones de seguir atendiendo todo lo que podamos. Pero insisto, la realidad es que nosotros acá se armó mucho más de lo que había para esta pandemia, pero si no nos cuidamos y la verdad que si siguen aumentando los casos, convengamos, yo lo dije el primer día, colapsó Nueva York, ¿sí? Que tiene todos los recursos que se puedan necesitar, y si necesita algo extra saca la billetera, la pone y lo tiene, y porque además lo va a buscar a cualquier parte del planeta si lo necesita, y colapsó el sistema con ellos. Entonces, seamos conscientes, nosotros también podemos colapsar, y no sería algo drástico porque la realidad es que pasó en todo el mundo. Ellos no tuvieron el tiempo que tuvimos nosotros para prepararnos, de eso estamos todos de acuerdo, pero si así todo, con toda la billetera del mundo colapsaron, tenemos que cuidarnos porque es la única forma de poder no colapsar nosotros también. Yo no pido que la gente no salga o no haga su vida, no vaya a trabajar y demás, como era la cuarentena en marzo, abril, ¿no? Lo que estamos pidiendo es solo que usen tapabocas, que eviten las reuniones, que salgan al aire libre, estamos en verano, es mucho más lindo los ambientes abiertos. Si no se hubiese adaptado el sistema de salud local, hoy sí estaríamos colapsados. Nosotros teníamos 4 o 5 respiradores antes. Teníamos 3. Teníamos 3 respiradores. Ya estaríamos colapsados.
Y no tenemos la terapia nueva que se hizo, que ustedes tuvieron en la inauguración, Sí. camas más. Es decir, hoy tenemos 10 camas de terapia. Teníamos solamente 7, de las cuales el equipamiento no era el adecuado en las 7. Se preparó todo, se organizó todo. Sí, la preparación nos permitió tener mucha mayor posibilidad de atender a mayor cantidad de gente. Pero bueno, perdón, pero no quiero desvirtuar la reunión, porque esta reunión era para hablar de diabetes. Si hablamos de COVID, pido disculpas, ¿no? Pero digamos, hagamos otro día una conferencia si quieren para hablar de COVID. Bueno, sería importante la conferencia, ¿Cómo doctor, no? porque hay muchas preguntas que por ahí tenemos todas. Bueno, preparen una serie de preguntas, un día nos avisan, y con gusto lo hacemos acá con algunos médicos terapistas y con enfermeras y que hablamos de COVID. Yo les agradezco mucho, reitero que los centros de atención primaria de salud estamos preparados para atender a gente que tengan diabetes. Ambos porque están trabajando en los centros de atención primaria. Y quiero hacer una mención al personal de los centros de atención primaria. Acá está presente Rocío, que no quiso estar acá delante de las cámaras. Así que les agradezco también a ellos, que tienen mucho que ver en que este tipo de eventos se realizan. Bueno, muchas gracias. Gracias.